Bienvenidos a Qué Delicioso Antojo. El antojo del día de hoy, un delicioso atole de elote, ideal para estas fechas en las que ya se empieza a sentir el frío del invierno. Estos son los ingredientes que utilizaremos para nuestro delicioso atole de elote. Utilizaremos 2 cucharaditas de fécula de maíz, una pizca de sal, una raja de canela, una taza de azúcar, una lata de leche evaporada, 4 tazas de leche entera, 4 tazas de agua y el grano de 4 elotes. Si no tienes elote fresco, puedes utilizar 2 latas de elote. Lo primero que haremos será desgranar nuestro elote. La diferencia entre usar el elote de lata o el elote tierno es que el elote tierno, cuando tú lo vas cortando, va sacando su lechita y también eso le da un sabor muy rico al atole. A la diferencia del elote en lata, pues que también ya trae sus conservadores y también le dan otro sabor diferente. En una olla con 2 tazas de agua le pondremos nuestra rajita de canela y la dejaremos que rompa en hervor. Ya que rompió en hervor y vemos que la canela también ya ha sacado un poco su color, es momento de agregar la lata de leche evaporada y las 4 tazas de leche entera. Tú puedes cambiar la leche por leche deslactosada o de la que tú uses. Recuerda que de ahora en adelante iremos moviendo constantemente para que no se pegue. En el vaso de la licuadora pondremos el elote que desgranamos, que es aproximadamente 2 tazas y media. Junto con la taza y media de agua y le prenderemos a la licuadora por unos minutos. Si tu licuadora muele piedras, en un 2x3 estará listo, pero si no, dejémosla un poquito más, ¿ok? Como ves, ya está hirviendo nuestra leche. Ahora es el momento de agregarle la pizca de sal, le movemos y también le agregaremos el elote que acabamos de licuar. Con la ayuda de un colador finito, agregaremos el elote que licuamos y con la ayuda de una cucharita le iremos aplastando. Yo a mi licuadora le eché un poquito más de agua para no desperdiciar nada y la colé. Como te dije, si tú tienes una licuadora que muele piedras, te quedará muy poquito gabazo. Si es la primera vez que nos miras y te está gustando mi receta, te invito a que te suscribas a Qué Delicioso Antojo. Nos regales un like y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos antojos. Ya que terminamos de colar, lo movemos y lo dejamos que rompa en hervor. Ahora nuestras 2 cucharaditas de fécula de maíz las disolveremos en media taza de agua. Ya que está lista, se la iremos agregando a nuestra leche y le moveremos para que estas no se vayan a hacer bolitas en la parte de abajo. Y seguimos dejando a que rompa en hervor nuestro atolito. Ya está casi listo. Mira, ya ha comenzado a hervir. Ahora es el momento de agregar la taza de elote que separé, esto es opcional, y la taza de azúcar. El azúcar, como siempre digo, es al gusto, compañeros, es al gusto. Lo mezclamos y seguimos moviendo hasta que esto se termine de cocer. Y mira, ya está casi listo nuestro atole. Recuerda que lo has estado cociendo a fuego medio. Cuando veas que ya espesó, quiere decir que ya está listo. Y así de fácil está nuestro delicioso atole de elote. Espero que lo prepares y me cuentes qué tal te quedó. Disfrútalo con tu familia, con unos panecitos, con un bolillito así remojadito y perfecto. Tómalo con un poco de canela en polvo arriba o así solito. De los dos queda perfecto. Esta cantidad de atole es para 8 personas. Pero bueno, ha llegado el momento de disfrutar de este delicioso atole, así es que con permiso. Está calientito.
pero bien sabroso. Bueno amigos, yo me quedaré disfrutando de este delicioso atole junto con mi familia. Pero tú y yo nos veremos en el próximo antojo.